Hola, que el Señor los bendiga. Este, este video va a ser un poquito cortito. Fíjense que estaba viendo yo una página en el Face, algo sobre una persona que creo que es estudiada de la Biblia. Estudió pues escatología y no sé la verdad cómo se le diga eso. Disculpen mi ignorancia. No sé mucho de eso porque yo no estudié ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, pero está sacando mucho el tema sobre lo que son las leyes de Moisés y el nuevo pacto, que es el pacto de Jesús, ¿verdad? Entonces está mucho diciendo que nosotros no tenemos por qué seguir las leyes de Moisés, que porque el nuevo pacto de Dios, que nosotros somos salvos por medio de la gracia. Y sí, o sea, es verdad, nosotros somos salvos por medio de la gracia, no por nuestros actos. Entonces, pues en parte, ¿verdad? Sí tiene razón. Yo lo digo en mi forma de pensar, ¿verdad? En verdad es una parte sí y una parte no. ¿Por qué? Porque mira, te voy a explicar lo que yo creo. Mira, sí somos salvos mediante la gracia. Jesús vino y murió por nosotros, resucitó el tercer día y nos prometió que un día iba a regresar por nosotros, donde nos íbamos a vivir con Él en el paraíso. Yo todo creo eso, ¿verdad? Yo estoy esperando, igual que tú, estoy esperando al Señor. Estoy esperando un rapto, estoy esperando la venida de Cristo. Yo estoy esperando eso. Y yo sé que soy salva mediante la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aceptarlo a Él, servirle, adorarle, creer en Él, creer que Él es Dios, creer que Él es el Mesías, y servirle, seguirle y intentar, ¿verdad? Seguir su ejemplo. Bueno, yo sé que estoy salva por eso, no por mis actos, pero nuestros actos tienen mucho que ver. Entonces dice la persona, no debemos de seguir la ley de Moisés, eso ya pasó, eso es pasado, ahora nosotros nada más somos salvos por medio de la gracia. Sí, es verdad, pero yo lo que no entiendo es esto. Si tú dices, la ley de Moisés ya no cuenta, entonces si la ley de Moisés ya no cuenta, entonces tampoco cuentan los 10 mandamientos, tampoco cuentan muchas leyes, como por ejemplo el que te dice que no debes de comer sangre, que no debes de comer ciertos animales. Entonces nosotros somos libres de hacer lo que queramos, al cabo que nomás con creer en Dios somos salvos. O sea, eso es lo que está dando a entender. Entonces, ¿cómo te explico? A ver, no quiero que estés poniendo en mi boca lo que no he dicho. No quiero que malinterpretes tampoco lo que estoy diciendo. Simplemente lo que quiero decirte es, esas personas, si tú eres una de esas personas que dicen, no, la ley de Moisés no existe, entonces haz de cuenta que tú estás tirando a la basura toda la historia de Moisés, porque todo lo que hizo, todo lo que Dios ordenó, todo lo estás tirando a la basura, porque eso ya no lo vas a hacer. O sea, tú ya nada más eres salvo, nada más creyendo en Dios. Está bien, es verdad, nada más creyendo en Dios. Pero, o sea, lo que yo creo es esto. Esas leyes de Moisés tal vez sí, o sea, sí, tal vez no estamos obligados a cumplirlas. No lo sé, para el pueblo de Israel muchas de esas leyes fueron perpetuas, muchas. Entonces, tal vez nosotros, como no somos del pueblo de Israel, tal vez nosotros no estamos obligados a cumplir todas esas leyes como el pueblo de Israel lo tiene que hacer en muchas de ellas, porque son perpetuas. Tienes que leer la Biblia. Entonces, tal vez nosotros no entramos en ese tipo de gente, pero las leyes influyen mucho en nuestra vida y nos dan un límite. No nos estamos salvando por medio de ellas. ¿Qué quiere decir? Que el que tú cumplas todas las leyes de Moisés, eso no te salva. No, te salva el creer en Jesús y creer que Él es... Espérame, es que se me apagó. Ahí está. Creer que Él es el Mesías,
creer que Él es es nuestro Salvador, ¿verdad? Que murió, resucitó por nosotros. Eso es lo que nos salva. Pero las leyes son fundamentales. ¿Por qué? Porque sin ellas nosotros hiciéramos, en pocas palabras, lo que se nos pegara la gana y no conocerías que está mal ni que está bien, porque gracias a las leyes tú sabes en qué estás pecando y en qué no. Porque todas las leyes, en toda la Biblia, se rige también por medio de las leyes. Muchas cosas que vienen en la Biblia están basadas en las leyes. Entonces, ¿cómo me puedes decir a mí que la ley ya no funciona? Eso ya no lo puedes cumplir. Sí, está bien, ok. Tal vez no tienes la obligación de cumplir la ley, pero por medio de la ley es que tú sabes que es pecado y que no. Y tú te limitas a hacer esas cosas. Claro, nuestro Señor Jesucristo nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Porque te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, ya ves que hay leyes de sanidad, como de la mujer, leyes de sanidad, de santidad. No me las sé bien, ¿para qué te voy a echar mentiras? Pero hay leyes para todo. Dios puso leyes para todo, ¿verdad? Y gracias a esas leyes, son las leyes que están ahorita, el día de hoy. Entonces, ¿por qué? Porque si tú te pones a leer las leyes, casi es lo mismo. Al final seguimos cumpliendo la ley. Porque te dicen, si robas, vas para la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es malo. Es malo para el mundo, es malo el robar. ¿Por qué? Porque estás quitándole a alguien su pertenencia, entonces tienes un castigo aquí en la tierra. Pero ¿de dónde salió eso? Y Dios que te está diciendo, no robarás, pero tu castigo no está hablando de tu castigo terrenal, está hablando de tu castigo después de lo terrenal. ¿Sí me explico? Entonces, hay otras leyes, como dicen, no comas la sangre, porque la sangre es la vida. Entonces haz de cuenta de que esa viene en las leyes de Moisés. A mí me dijeron, desde muy pequeña me inculcaron, la sangre no se comen ciertos animales, porque Dios así lo dice. Entonces tal vez no somos salvos mediante la ley, es verdad, no somos salvos por nuestros actos, pero nuestros actos influyen en nuestra forma de ser. Si tú aceptaste a Cristo, si tú eres cristiano, o como te quieras llamar, y tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tu forma de ser, tu forma de vivir, todo cambiará para bien, porque estás inspirado en Dios. Dios estaría obrando en ti, y todo lo malo que estás haciendo empieza a cambiar para bien. Entonces ahí es donde tú dices qué es bueno y qué es malo. Y empiezas a leer la Biblia y te empiezas a dar cuenta desde un principio que muchas cosas están mal y dejas de hacerlas. Entonces al final te estás guiando por la ley. Entonces dices tú, pero lo hice, me equivoqué, perdóname, Señor, te perdona. Lo que no hacemos es seguir haciendo los sacrificios, porque ya no se necesita eso. Porque por eso Jesús vino a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él y no por medio de sacrificios. Entonces eso es lo único que cambia. La ley nos sirve para aprender qué debemos y no debemos de hacer. Tal vez no estamos obligados a cumplirla toda, como tal vez el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿verdad? Pero es de ejemplo para nosotros esa ley, porque así nosotros, basada en ella, sabemos qué está bien y qué no está bien. Entonces, mi hermano, yo te invito a que dejemos de estar discutiendo sobre eso. Dejemos de estar discutiendo en que si se deben de hacer las leyes, si no se deben de hacer las leyes. Ya, déjense de estar peleando sobre unas leyes que al final Dios las puso. Entonces, si tú dices, es que no estoy obligado a cumplir las leyes, ok, es tu decisión, pero al final esas leyes son las que nos están controlando para dejar de pecar, porque ahí es donde nos damos cuenta cuando es algo malo, cuando no, ante los ojos de Dios, por medio de las leyes. Muchas de esas leyes es para santidad, de respeto hacia Jehová, como por ejemplo cuando tú vas a una iglesia
O sea, tú dices, ay, pero al Señor no le gusta esto. O sea, si no vamos a tomar las leyes en cuenta, entonces tampoco tomas en cuenta que dice, y el hombre no se va a vestir de mujer, ni la mujer de hombre. Que hoy en día quieran cambiar las cosas, transformarlas para la conveniencia de las personas, es otra cosa. Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Sigue siendo el mismo. Y nosotros queremos que Dios cambie nuestra forma de ser en vez de que nosotros cambiemos a la forma en que el Señor quiere que cambiemos. Si te fijas. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta en qué quiere el Señor que cambiemos? Por eso es que el Señor nos dio su palabra por medio de la Biblia y nos explica santo y seña. Así como es muy importante el Nuevo Testamento, también es importante el Antiguo. Tal vez, como te digo, no nos salvamos por nuestros actos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque nosotros vivimos en el pecado, en pocas palabras, y seguimos pecando a diario, con nuestro pensamiento, con nuestros ojos, con nuestra boca, porque a veces muchas de las cosas que decimos pueden ser mentiras. Al final pecamos sin querer, pecamos, o porque estamos en el mismo pensamiento y estás engañando, y estás mintiendo, estás planeando maldades, lo que sea, por muy poquito que sea, es una maldad y estás pecando. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pedimos perdón al Señor, intentamos no hacerlo y el Señor nos perdona, que es muy diferente con la ley, porque en la ley hay castigos más severos, en la ley son sacrificios, ¿sí me explico? Entonces dices, bueno, sí, es verdad, te repito lo mismo, porque no quiero que me malentiendas, no quiero que pongas en mí palabras que no son. No quiero que digas, ay, hermano, se iba a empezar. No. Ay, ¿qué se oye aquí? Es una chicharra. Una chicharra, me da miedo. Sí, no quiero que malinterpretes lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que, ay, entonces debemos de cumplir la ley. No. No te estoy diciendo que la cumplas y tampoco te estoy diciendo que no la debes de cumplir. Simplemente tómala como ejemplo de vida, ¿ok? Tómala como ejemplo de vida. Porque si la ley hubiera dejado de ser, el mismo Jesús que hizo, el mismo Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplir la ley. Él fue el único hombre que cumplió toda la ley. ¿Y qué nos dice? Seamos imitadores de Él. ¿Sí me explico? Seamos imitadores de Él. Entonces, no te está diciendo, no cumplas la ley. Claro, el Señor Jesús hizo un nuevo pacto en el que nosotros podemos ser salvos por medio de Él, no por medio de nuestros actos, porque si no, imagínate, cada cosa que haces estarían sumando puntitos para poder ir al cielo. Entonces dices tú, toda la gente que se portó mal se va a ir al infierno, crea o no crea en Dios, se portó mal, se va a ir al infierno, y toda la gente que se portó bien, crea o no crean en Dios, se va a ir al cielo. Esa sería entonces la ley, la forma de salvarte si nos basáramos en la ley. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el nuevo pacto, con el pacto con Jesús? Fue que te arrepientas de tus pecados, que creas que Él es tu Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el que murió por ti y va a venir y nos va a llevar al cielo, nos va a dar un cielo nuevo, una tierra nueva, creer en Él con todo nuestro corazón, servirle y adorarle a Él con todo nuestro corazón, pedirle perdón por todos nuestros pecados, confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos va a salvar y buscarle a diario. ¿Ok? Tenemos que buscarle a diario, no nada más cuando te conviene, no nada más cuando tienes una necesidad, no, es a diario la búsqueda del Señor. Entonces te repito, nuestros actos son los que siguen cuando tú buscas del Señor, cuando tú tienes una comunión con el Señor, tú empiezas a cambiar. Tus actos empiezan a cambiar de un modo en que automáticamente tú ya estás cumpliendo muchas de las leyes que el Señor puso, sin que tú las sepas, porque muchos ni siquiera leen la Biblia, pero saben que está bien y que está mal. ¿Por qué? Porque pues al final el Espíritu es el que les redarguye cuando están haciendo algo que no deben y cuando sí lo están haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, al final estamos cumpliendo las leyes que Moisés estableció, no todas, muchas de las leyes. Creo yo que debemos de tomar importancia en lo que son los 10 mandamientos y una que otra ley que podamos cumplir. Por ejemplo, en las cosas que son sagradas para Dios, como por ejemplo, para nosotros caminar en santidad y no hacer las cosas incorrectas. Como eso de que dice la Biblia, en mi caso,
no como sangre. ¿Por qué no como sangre? Porque la sangre es la vida. Entonces, y en muchas partes de la Biblia lo dice, o que ciertos animales no se comen. Yo no sabía hasta el día de hoy que incluso el puerco no se comía. ¿Y sabes por qué me di cuenta? Porque, de hecho, que yo había leído la Biblia, pero no le había puesto atención. Entonces, empecé a leerla otra vez y llegué a y de esas veces que lees y no te das cuenta, pero me di cuenta porque yo escuché un predicador que es judío y dice, el Sancho para nosotros es lo peor. Entonces dije, ¿por qué el puerco es lo peor para ellos? Porque Dios no quiere que lo coman. Entonces empiezo yo a ver en la Biblia y dice, oh sí, el puerco no se come y yo le he estado comiendo. O sea, fue sin saber, pero ahora que lo sé, ahora ya no me siento a gusto por comer puerco. Y dice, muchos me van a decir, pero es que no nos regimos bajo la ley. Nosotros no somos salvos bajo la ley. O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿me estás diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiero? ¿Porque la ley no cuenta? No, mi hermano. La ley sigue contando desde el día el que el Señor la puso hasta el día de hoy. Que nosotros no queramos cumplirla es otra cosa. Nosotros debemos estar conscientes de esto. La ley es la ley. El Señor puso la ley. Somos salvos mediante la gracia. Porque tenemos ley y seguimos pecando, seguimos haciendo las cosas que al Señor no le gusta, pero aún así el Señor nos perdona. Jesús nos perdona por el pacto que hizo con nosotros, pero jamás nos dijo no cumpla la ley, jamás. Entonces, a mi punto de vista es esto: yo adoro al Señor Jesús, yo sirvo al Señor Jesús, yo creo en Él con todo mi corazón, yo espero el día del rapto, yo espero su venida. Pero también no me cuesta nada intentar cumplir con los 10 mandamientos, intentar cumplir aunque sea un poco de lo que sí puedo de la ley, como es, por ejemplo, en lo que debo y no debo de comer, en muchas cosas que no debo de hacer y en las cosas que sí debo de hacer. Tal vez no todo, porque tal vez muchas de esas leyes fue exactamente para el pueblo de Israel, ¿sí me explico? Pero aún así no nos cuesta nada guiarnos por esa ley, porque esa ley lo que va a hacer en nosotros es que caminemos por un camino un camino bueno, un camino donde no te va a llevar al pecado, porque la ley lo único que está haciendo es que no te pierdas, no te vayas al camino de la perdición, nada más. Jesús es el que te va a salvar, Jesús, no la ley. La ley no te salva, te salva Jesús. No te salvan tus actos, porque los actos de nosotros lo único que hace es que nos condenan, porque no hay una sola persona en este mundo que sea santa, una sola persona en este mundo que camine recta, sin ley, sin nada. No hay una sola persona en el mundo que camine recta. Y la única manera de poder ser salvos y poder entrar al reino de los cielos es creyendo mediante el Señor Jesucristo. Nuestros actos, el cumplimiento de la ley es solamente después, o sea, que tú crees en el Señor y empieces a portarte bien, es una forma de identificarte, ¿cómo se llama? Es una forma de demostrar que crees en Dios, porque lo estás imitando. Y el Señor cumplió todas las leyes, fue el único que cumplió todas las leyes. Entonces, si lo vas a imitar, si tú dices, creo en el Señor, yo quiero hacer lo que Él me dice, yo quiero ser como Él. No vas a ser un santo, no vas a ser Dios, pero quiero hacer lo mejor que pueda, imitándolo, aprendiendo lo que Él enseñó. Una de las cosas es cumplir la ley. Entonces, no todo, no nos va a salvar la ley, pero nos va a evitar de seguir pecando en muchas cosas. Eso es lo que hace la ley. Es como la ley de aquí, la ley terrenal. Te dicen, si robas te vas para la cárcel, si matas te vas para la cárcel. Si haces esto, te vas para la cárcel. Es lo mismo, pero tu castigo no es la cárcel. En eso es cuando tú demuestras la forma en cómo tú sirves al Señor. Porque dime, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo, que tú no sigues la ley, porque tú dices, no, yo ya no tengo por qué seguir la ley, porque yo soy salvo, porque yo creo en Jesús. Sí, está bien, eso yo sé que sí, eres salvo, porque tú crees en el Señor. Pero, oye, crees en el Señor y resulta que andas robando, andas hablando del prójimo, andas engañando a tu esposa, estás usando violencia, estás haciendo cosas que no debes.
pero es que yo no soy salvo por medio de mis actos. Yo nomás soy salvo porque creo en Dios. ¿Sí me explico? ¿Ves la diferencia? Entonces, eso que está demostrando, que tú en verdad no has aceptado al Señor. Dices creer, nada más, pero no lo has aceptado. Porque aquel que lo ha aceptado, automáticamente en su corazón lo que hace y piensa y dice, todo lo intenta hacer primeramente para agradar a Dios, no para agradarse a Él, no para agradar al humano, para agradar a Dios. ¿Y cómo va a agradar a Dios? No haciendo las cosas que son pecado. ¿Y cómo vas a saber que es pecado? Leyendo la Biblia. ¿Y dónde dice qué cosas no se hacen y que si se hacen? Muchas de ellas están en las leyes. Entonces, aunque no quieras cumplir las leyes, al final estás cumpliendo las leyes. Las estás cumpliendo. Tal vez no en su totalidad, pero muchas de ellas sí. Muchas de ellas. Tal vez los más importantes, que son los 10 mandamientos. Mira, los 10 mandamientos, haz de cuenta que es algo resumir, es una forma de resumir todas las leyes. Muchas de las leyes son las más importantes, como quien dice: no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no hablarás de tu prójimo, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos, que vienen muchas en las leyes, vienen muchas, pero hay muchísimas más leyes. Entonces yo creo que si nosotros no tenemos problema por cumplirlas, muchas de esas, cumplámoslas. En mi caso, como yo te digo, yo no como sangre. Ya ves que hay un platillo que es sangre, que te dan la sangre. Yo no como la sangre. Por ejemplo, yo no sabía que no se puede comer el puerco, pues ya voy a intentar dejar de comer el puerco, ¿verdad? Porque al final son animales inmundos. Entonces, si nos vamos a eso, hay muchos animales inmundos que seguimos comiendo el día de hoy, tanto de mar como de tierra, del cielo, que no debemos de comer. Y por algo el Señor te está diciendo que no te lo debes de comer. Te voy a poner el ejemplo del murciélago. ¿No crees? ¿No sospechas algo? O sea, por algo el Señor te está diciendo, esto es inmundo, esto no se come. Y el murciélago es uno de ellos. Dice el Señor que no debes de comerte el murciélago porque es inmundo. ¿Y qué pasó? Se lo comieron. ¿Y qué pasó? Ahí tienes a la enfermedad esta, ya sabes qué. Entonces, sí te repito, o sea, las leyes no las hizo Dios nomás porque sí, de que, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. No. Si Dios hizo las leyes fue por algo y no te cuesta nada cumplir. La mayoría sí puedes, o todas. No te cuesta nada. Claro, estar consciente que eso no te va a salvar. No te van a salvar las leyes, te va a salvar Jesucristo por medio de la gracia, por medio del arrepentimiento de tus pecados, creyendo en Él, es lo que te va a salvar. La ley lo único que va a hacer es que no te descarriles, que no hagas las cosas malas creyendo que son buenas, que no hagas cosas malas diciendo creo en Dios y portándote mal. La ley solamente lo que va a hacer es confirmar tu fe en Jesús. ¿Por qué? Porque vas a actuar de la manera en que Jesús quiere que actúes. Eso es lo que hace la ley. Esa es mi forma de pensar. Entonces, yo no sé si esa es tu forma de pensar, mi hermano. Yo no sé qué es lo que piensas tú sobre las leyes, pero te digo, para mí la ley solamente, tal vez no estoy obligada a cumplirla toda, pero si yo quiero caminar en santidad, si yo quiero caminar como el Señor dice, se tienen que cumplir muchas leyes, muchas, tal vez no todas, pero muchas sí. Y muchas tal vez no, porque pues muchas son puestas exclusivamente para el pueblo de Israel. Y pues hay muchas, ¿verdad?, que después se dijeron en la misma Biblia que no era necesario. Pero no todas dijeron, de todas se dijo eso. Entonces, pues te repito, no nos cuesta nada. Si dices tú, pues cumplo los 10 mandamientos, hay cosas que sabes que si puedo cumplir, cúmplelas. Si tú sabes que eso te va a ayudar a caminar bien, andar bien en tu vida para agradar al Señor, cúmplelas. Cumple todo lo que tú sientas en tu corazón que es para agradar al Señor. Nada más eso. Muchas de las leyes tú dices, ¿sabes qué? Yo siento que esta ley sí está bien para cumplirla. En el caso te voy a poner, digamos, de no comer sangre. Creo que sí. No me hace nada cumplirla. Hazla. Es un punto más que demuestras tú que eres una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que el Señor estipuló hace muchos años. Entonces te digo, pero
vuelvo a lo mismo. Y que quede bien claro, tus actos no te van a salvar, ¿ok? Tus actos, el que tú cumplas toda la ley, no quiero que seas tú de esas personas que dicen, pues yo cumplo toda la ley, yo me voy a ir al cielo. No, porque tú podrás cumplir toda la ley, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y no te has arrepentido, eso no te va a servir de nada. Absolutamente de nada. Entonces te digo yo, acepta a Cristo en tu corazón, pídele perdón, búscalo, sírvelo, ora, ayuna, lee la Biblia. Busca al Señor. Es que me hace así porque hay una chicharra que anda volando y me da miedo. Ahí está. Busca al Señor. Entonces, eso es lo que te va a hacer salvo. La ley solamente te va a ayudar, no toda que quieras cumplir, pero muchas solamente te va a ayudar a no seguir en el pecado. Haz los 10 mandamientos, cumple los 10 mandamientos. Y si puedes una que otra cosa, cúmplela. Eso lo único que te va es ayudar a que no sigas pecando. Pero para salvación, solamente Cristo. ¿Ok? Espero que este video sea de bendición para tu vida. Espero que este video te haya aclarado un poquito las cosas, que dejen de estar mortificándose el si se cumple o no se cumple la ley. Yo también me mortifiqué, yo también pregunté, yo también quise saber y el Señor me puso esto en mi corazón. Porque he visto que muchos discuten tanto y muchos incluso, más que nada esas personas que han estado estudiadas, que son estudiadas, lo que quieren hacer es querer convencerte a la brava, sin una explicación bien. Yo sé que te explican por medio de la Biblia que ya no es necesario cumplir la ley y todo. Ok, está bien, sí. Tal vez no es necesario, pero sí es fundamental, sí es importante. No es necesario porque no te da salvación, pero sí es necesaria porque te ayuda a mantener la salvación, creyendo en el Señor y corrigiendo tus actos. Porque no te va a servir de nada creyendo en el Señor y siguiendo pecando, haciendo lo que no debes. ¿Ok? Entonces, en esa forma es importante la ley. Y te repito, se esmeran tanto en convencer a la gente, y va a llegar un punto en que van a convencer a la gente que eso es porque hay gente que no entiende, entonces que no razonan bien, no entienden bien lo que uno les quiere decir. Entonces en vez de decir ellos como te lo estoy explicando yo, van a decir, pues entonces nomás con que crea en Jesús y voy a hacer lo que yo quiera. Y pues ahí en vez de beneficiarlos los va a condenar, ¿verdad? Porque el que no ha creído en Jesús va a seguir en el mundo del pecado. Tus actos no te salvan, pero te muestran cuando tú en verdad aceptaste a Jesús y cuando no. Porque cuando tú no has aceptado a Jesús, tú no tienes temor de Dios y sigues en cosas del mundo, sigues pecando, sigues haciendo cosas que no debes. Y cuando tú conoces al Señor y te arrepientes y le buscas y le sirves, lo que hacen tus actos es demostrarlos. Entonces la ley ahí es donde influye mucho la ley. Entonces cumplimos las cosas sin querer, tal vez, y después te das cuenta que las haces y que ahí están en la ley y tú las sigues cumpliendo. Y como te dije, van a haber otras cosas que dices tú, pues eso también lo puedo cumplir, y la cumples porque no te está afectando en nada. No te salva, pero tampoco te está afectando para perderte, al contrario, te está ayudando a acercarte más a Dios. Sí, me explico. Espero que me haya explicado bien en este mensaje, que no malinterpretes lo que te estoy diciendo, porque te repito, la ley no te salva, pero es un paso para que tú sigas en el camino del Señor. Lo que te salva es buscar al Señor Jesús, arrepentirte de tu pecado, creer en Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amar a tu prójimo como a tú mismo. Creer que Él es el Cristo, que Él va a ocurrir un rapto, que Él va a venir por ti, que va a venir a juzgar al mundo. Eso es lo que te salva, y que le sirvas. Más que nada que cuando tú creas eso, le busques y le sirvas, porque no, imagínate, crees en Él y no le buscas, nomás es, sí, yo soy cristiano, creo en Dios, y hasta ahí llegaste, Entonces ahí es cuando verdaderamente no lo has aceptado. Crees, pero no te has entregado a Él, Cuando tú te entregas a Él,
es cuando empiezas a fluir bajo las leyes sin que te des cuenta. A preocuparte que esto está mal, esto está bien para Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque viene en el Antiguo Testamento y mucho del Antiguo Testamento está regido bajo la ley. Entonces, mi hermano, piensa un poquito lo que te estoy diciendo. No caigas en provocaciones, no caigas en contiendas de que si se hace o no se hace la ley. No caigas en eso. Simplemente pídele al Señor discernimiento, pídele al Señor qué es lo que tienes que hacer, si cumplirla o no cumplirla, que el Señor te lo diga. No te lo digo yo solo te digo lo que yo creo. Y si tú dices, pues yo sé que soy salvo por medio de la gracia, pero aún así pues no me afecta cumplirlo, cúmplelo. No todo, ¿verdad? Porque te digo, muchas cosas son para el pueblo de Israel, pero lo importante como los 10 mandamientos y ciertas cositas, cúmplelas. Mientras eso no te lleve por el camino de la perdición, al contrario, te ayude a intentar llevar una vida en santidad para Cristo, que te ayude a no pecar, a no seguir pecando, que te ayude en que tú tienes que cuando tú vayas a hacer algo, lo primero que hagas es pensar si al Señor le agrada o no le agrada. Eso es lo que para mí, eso es lo que hace la ley, que te hace razonar y pensar 2 veces en las cosas que vas a hacer. Bueno, ya no quiero hacer más largo el tema. Se supone que nomás quería hacer como unos 15 minutos y ya se largó media hora. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida y que te haga meditar un poquito en lo que te estoy diciendo. Y si tienes un comentario, públicalo. ¿Qué es lo que tú piensas sobre la ley? Sin ofender. Yo te estoy dando mi punto de vista, pero sin ofender. Y me van a decir, demuéstramelo con la Biblia. Con la Biblia, lo que yo te puedo demostrar nada más es que somos salvos mediante la gracia, ¿ok? Mediante el Señor Jesucristo, mediante el pacto que hizo el Señor Jesucristo con toda la humanidad. Eso es, nosotros somos salvos por medio de Jesucristo, no por nuestros actos, no por cumplir la ley, pero es importante la ley. Al final es importante. Entonces, no nos confundamos, no entremos en contiendas, no entremos en que, que por qué esto, que por qué dices, no entremos en nada. Simplemente, si tú tienes un comentario, si tú piensas que sí hay que cumplir la ley, pues escribe por qué. Si tú dices, no debemos de cumplir la ley, pues tú di por qué. Al final, si la cumples o no la cumples, no te salva. Eso no te salva, lo único que te salva es Jesucristo. Pero sí tiene mucho que ver tus actos una vez que ya aceptaste a Jesucristo. Porque si tú sigues igual, mi amigo, eso quiere decir que no lo has aceptado en su totalidad. Porque el Señor es perdón, el Señor es amor, el Señor es perdón y amor. Entonces, y tú lo aceptas y sigues con odio, entonces no aprendiste nada. ¿Ok? Bueno, ahora sí, otra vez. Bye. Que el Señor te bendiga. Y estaré checando los comentarios a ver qué me dicen. Tal vez yo estoy mal en ciertas cosas, ¿verdad? Aquí en este canal es para aprender entre todos, basado en la Biblia y otros temas importantes también. ¿Quieres que se hable de otros temas? Ponlos en los comentarios y pues estaremos charlando sobre eso, qué es lo que creo yo, qué es lo que creo en ustedes, basados en la Biblia también, porque no podemos estar nada más hable en lo que nosotros creemos y lo que la Biblia te dice nos dice otra cosa, ¿verdad? Entonces te digo, tal vez yo estoy mal en muchas cosas, tal vez tú puedas estar mal en algo, por eso estamos aquí, para aprender, ¿ok? Más que nada en el tema de las leyes, que ha sido hay tanta gente que pelea por eso, pero bueno, ya será para la próxima. Ahorita por lo pronto les deseo una feliz noche, que el Señor los bendiga y pues que el Señor nos dé entendimiento para nosotros poder saber si en verdad tenemos que cumplir la ley o no cumplirla en su totalidad, ¿ok? Pero recuerden, el único que nos salva es el Señor Jesucristo, ¿ok? Bye, que el Señor los bendiga.